Hola, hoy vamos a sumergirnos en la figura de un papa quizás menos conocido, pero de verdad fascinante. San Paulo I. Estuvo al frente de la Iglesia entre el 757 y el 767. Efectivamente. Y tenemos aquí unos textos muy interesantes que describen su pontificado, el contexto histórico tan movido que le tocó y sobre todo su defensa de la fe. Particularmente en un tema que trajo cola, el de las imágenes sagradas. Un tema muy espinoso, sí. Nuestra idea hoy es desentrañar cómo este papa, que además era hermano de su predecesor, Esteban II, pues cómo consiguió consolidar la posición de la Iglesia en una época de muchísima convulsión, con tensiones políticas, doctrinales. Exacto. Y parece que lo hizo con un estilo muy suyo, ¿no? Más sereno, espiritual, casi como un pontificado de madurez interior, dicen algunos textos. Vamos a ver cómo custodió la fe en esos tiempos tan inciertos. Pues sí, es que nos situamos en pleno siglo VIII, un momento crucial, una encrucijada para Roma. ¿Por qué encrucijada? Pues mira, por un lado estaban las ambiciones del rey lombardo Desiderio, que no paraban. Por otro, la política iconoclasta, esto es, destructora de imágenes del emperador bizantino Constantino V. Eso era un desafío doctrinal tremendo. Claro. Y en medio de todo eso, la alianza con los francos de Pipino el Breve. Una alianza necesaria, vital, pero también delicada de mantener. Uf, qué panorama. Y Paulo I hereda toda esta madeja tan compleja de su hermano Esteban. Y tiene que hacer equilibrios, para defender tanto la independencia de la Iglesia como la doctrina correcta, la ortodoxia. O sea que su pontificado sigue la línea de su hermano, pero con matices. La caridad, en la prudencia, en consolidar la vida interior de la Iglesia. Entendido. Y esa conexión familiar es curiosa, ¿verdad? Un papa sucediendo a su propio hermano. Los textos que manejamos subrayan una diferencia clave en sus enfoques, ¿no? Sí, es interesante. Si Esteban II se centró más en asegurar, digamos, la libertad exterior de la Iglesia, sobre todo con esa alianza franca que fue tan importante contra los lombardos. Una alianza, que no podemos olvidar, culminó en la famosa donación de Pipino, Cierto. que básicamente dio origen a lo que luego serían los estados pontificios, el Patrimonium Sancti Petri. La base del poder temporal del papado. Exacto. Fue la entrega de territorios en Italia central al Papa, y eso le dio un poder terrenal, una independencia política que, marcaría los siglos siguientes. Fue un paso clave para liberar al papado de la tutela directa, primero lombarda y luego bizantina. Claro, sentó las bases. Entonces, la clave aquí, lo que parece que quieren decir estas fuentes, es que mientras Esteban II construyó, por así decir, los muros exteriores de esa independencia, Pablo II se dedicó más a hacer de esa casa un hogar espiritual, a consolidar esa libertad desde dentro, fortaleciendo la fe, la caridad, la vida interna de la Iglesia. Muy bien visto. Es una labor quizás más sutil, pero fundamental para que aquello perdurara. Una labor de fondo. Exacto. Porque hereda un escenario, como decíamos, complejísimo. Los lombardos siguen ahí, presionando en las fronteras de ese estado papal que apenas nacía. Claro. El emperador bizantino, Constantino V, no solo es que discrepara en teología con lo de las imágenes, es que perseguía a quienes las veneraban en Oriente. ¿Una situación muy tensa? La tarea de Paulo I era titánica, Tenía que mantener esa alianza crucial con los francos, pero sin romper del todo con Bizancio, con quien aún había lazos eclesiásticos, Claro, no era cuestión de romper todo. Y sobre todo, defender la doctrina tradicional católica frente a ese iconoclasmo tan agresivo. Y parece que lo hizo con una mezcla de firmeza y, no sé, mano izquierda. Los textos hablan de una diplomacia espiritual. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? Pues mira, se traducía en una habilidad bastante notable para buscar la paz, pero sin ceder en lo esencial, en las cuestiones doctrinales. Con Pipino el Breve, el rey franco, las relaciones de continuidad, de confianza, se escriben constantemente. Paulo I busca siempre asegurar la protección de ese patrimonium. La comunicación era fluida entonces. Sí. Y hay fragmentos de esas cartas. Una a Pipino, del 759 más o menos, que capta muy bien su visión. Dice algo así como, la Iglesia no busca dominar reinos, sino proteger almas. Y quien la defiende, defiende su propia fe. ¿Qué frase?
Deja clara la prioridad, ¿no? El interés espiritual por encima del poder terrenal como fin en sí mismo. Exacto. El poder como garantía para la misión espiritual. Pero ¿no había un riesgo? ¿Que esa diplomacia espiritual se viera como debilidad, sobre todo por gente ambiciosa como el rey lombardo Desiderio? Es una buena pregunta. Claro que era un riesgo. Y Desiderio, de hecho, después de algunas pensiones al principio, llegó a ofrecerle a Paulo I una especie de reconciliación, de amistad. ¿Y qué hizo el Papa? Pues, según las fuentes, aceptó esa oferta de paz. Pero ojo, sin hacer concesiones sobre los derechos territoriales de la Iglesia que los lombardos todavía ocupaban o amenazaban. Mantuvo un equilibrio muy delicado. Prudencia, entonces. Mucha. Los textos describen esta actitud como una prudencia evangélica. Incluso hacen referencia al consejo de Jesús en Mateo. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ah, mira, qué interesante la referencia. No era debilidad, ¿entiendes? Era una estrategia consciente para lograr la paz posible en un escenario muy volátil, pero sin traicionar los principios. Una fortaleza serena, no una ingenuidad. Entendido. Una firmeza tranquila en medio de la tormenta política. Y mientras lidiaba con francos y lombardos, tenía ese otro frente abierto, quizás el más complejo doctrinalmente. La crisis iconoclasta que venía de Constantinopla. Sí. El emperador Constantino V empeñado en acabar con el culto a las imágenes sagradas. Exacto. Y es que hay que entender la profundidad de esta crisis. No era una simple pelea sobre arte religioso si las iglesias eran más bonitas con o sin imágenes. No era estética, no. No, para nada. El iconoclasmo bizantino tenía raíces teológicas muy profundas. Se vinculaba a interpretaciones del segundo mandamiento, no te harás imágenes, quizás a ciertas influencias del judaísmo o del islam. Pero sobre todo, estaba ligada a una idea de Dios como puramente trascendente, irrepresentable. Y supongo que también había política detrás. Claro. Había un componente político clarísimo. El emperador intentaba imponer su visión teológica a toda la Iglesia. O sea, controlar un aspecto central de la fe y de la piedad de la gente. Era una lucha por la autoridad doctrinal. El emperador contra la tradición de la Iglesia, defendida sobre todo por Roma y por los monjes orientales. Y en medio de ese torbellino, Paulo I adopta una postura clara, sin fisuras. Las fuentes lo llaman centinela de la ortodoxia. Defendió con todo la tradición católica sobre la veneración de imágenes. Sin ninguna duda. A ver, la solución definitiva al conflicto iconoclasta llegaría 20 años después de su muerte, en el Segundo Concilio de Nicea, en el 787, que restauró oficialmente la veneración de imágenes. Vale. Pero Paulo I es visto como un precursor espiritual de ese concilio. Sus argumentos, su firmeza, sentaron bases doctrinales muy importantes. ¿Y cuál era el eje de su argumentación teológica? ¿Cómo rebatía esas prohibiciones del emperador? Pues su defensa se ancla sobre todo en el misterio central del cristianismo, en la encarnación. Ajá. El argumento que repite una y otra vez, basándose en el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es que si Dios mismo, en Jesucristo, tomó una naturaleza humana visible, un rostro, entonces representar ese rostro y otros aspectos de la fe no solo es legítimo, sino que es coherente con la propia revelación de Dios. Tiene lógica. Si Dios se hizo visible. Exacto. Él mismo lo dijo de forma muy potente, ¿eh? Creo que a los obispos orientales, en una carta del 761. Algo así como, si el Hijo de Dios no temió hacerse imagen del Padre en la carne, ¿por qué temeríamos nosotros recordarlo en imágenes de amor? Es un argumento fuerte, sí, directo al corazón de la fe, pero también mencionaste antes la función práctica, ¿no? Para la gente común. Efectivamente. Paulo I, y en esto sigue una larga tradición, piensa en San Gregorio Magno o en contemporáneos suyos como San Juan Damasceno, que fue un gran defensor de las imágenes en Oriente. Pues subraya el valor pedagógico, catequético de las representaciones sagradas. En una sociedad donde la mayoría no sabía leer ni escribir, Claro, la mayoría. las imágenes funcionaban como el evangelio para los ojos del pueblo, una especie de evangelio visible. Ayudaban a entender los misterios de la fe, alimentaban la piedad, eran como un puente visual hacia lo invisible. Ya. Pero la gran acusación de los iconoclastas era la idolatría. ¿Cómo respondía Paulo I a esa crítica? ¿Cómo se aseguraba de que la gente no acabara adorando la madera o la pintura? Esa era la clave, claro. Y Paulo insiste muchísimo en una distinción teológica fundamental, que luego Nicea II consagrará.
la diferencia entre veneratio y adoratio. Veneración y adoración. Exacto. En griego, proskinesis y latría. La adoratio, la adoración en sentido estricto, la que implica sacrificio, solo se debe a Dios Trino. Punto. Solo a Dios. Solo a Dios. En cambio, las imágenes sagradas, igual que las reliquias de los santos o los propios santos, reciben veneratio, es decir, un honor, un respeto, una reverencia. Relativa. Relativa. Sí, porque ese honor no se queda en el objeto material, la tabla, el lienzo o la piedra, sino que se dirige a la persona representada, a Cristo, a la Virgen, a los santos. Va más allá de la imagen física. Eso es, hay un fragmento muy bueno dirigido al emperador Constantino que lo capta genial. No adoramos la materia sino al creador de la materia, que se hizo visible por amor a los hombres. El honor que se da a la imagen al final pasa al prototipo, a quien representa. Entendido. La clave era diferenciar el honor al objeto de la adoración que solo merece Dios. Pero, ¿cómo encajaba esto con el Antiguo Testamento, que prohíbe tan claramente hacerse ídolos? Bueno, Paulo I, siguiendo la interpretación tradicional de la Iglesia, argumentaba que incluso en el Antiguo Testamento, Dios mismo ordenó o permitió crear ciertas imágenes, pero con un propósito cultual o simbólico, no idolátrico. Por ejemplo, Los ejemplos clásicos, los querubines sobre el Arca de la Alianza, o las decoraciones del Templo de Salomón, con leones, bueyes, palmas, no eran dioses para adorar, eran símbolos que apuntaban a la presencia y la gloria del Dios verdadero. vale, Pero la transformación radical, el cambio gordo, ocurre con la encarnación en el Nuevo Testamento. Como dice San Pablo, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Esa. Si Dios mismo se ha hecho visible en Jesús, la prohibición del Antiguo Testamento de representar a Dios, que se basaba en su trascendencia absoluta, queda, digamos, superada en lo que se refiere a la humanidad de Cristo y a los santos. O sea, la encarnación lo cambia todo. Exacto. Para Paulo I y los defensores de las imágenes, negar que se pueda representar a Cristo era, en el fondo, casi negar la realidad plena y tangible de la encarnación, casi como caer en el docetismo. El docetismo, recuérdanos brevemente qué era eso. Claro, el docetismo fue una herejía de los primeros siglos. Sostenía que Cristo solo parecía tener un cuerpo humano, que su humanidad era como una ilusión, una apariencia. Negaba su carne y sangre reales, su sufrimiento real. Ah, vale. Entonces, para los defensores de las imágenes, si Cristo tuvo un cuerpo real y visible, pues se le puede representar. Prohibirlo radicalmente era visto como un ataque a la verdad de que Dios realmente se hizo hombre. En otra carta a los obispos orientales, Paulo I lo dice sin pelos en la lengua. Quien destruye la imagen del Hijo, destruye el testimonio de su encarnación. Visto así, la defensa de las imágenes era mucho más que arte. Era una defensa de la humanidad real de Cristo, de la cercanía de Dios, frente a una visión quizá más abstracta, más distante, y que además el poder imperial quería imponer. Exactamente. Una defensa de un Dios que entra en la historia, que se hace materia, que se puede ver y tocar en Jesús. Una defensa de la fe encarnada frente a intentos de reducirla a puros conceptos o a un control político. Pero el pontificado de Paulo I no fue solo alta diplomacia y teología pura y dura. Las fuentes también destacan mucho su lado pastoral, su preocupación por la vida espiritual de la gente en Roma. Sin duda, él entendió perfectamente que la gente común, sobre todo en Roma, venía de décadas muy duras. Guerras, inseguridad, pestes. Necesitaban consuelo, esperanza y una revitalización de su fe, pero de forma concreta, cercana. ¿Y qué hizo en ese sentido? ¿Qué acciones pastorales concretas conocemos? Pues tomó medidas muy prácticas, muy visibles. Impulsó las procesiones por la ciudad, los ayunos comunitarios, como signo de penitencia y de oración colectiva. Cosas que unían a la gente. Exacto. Fomentó las peregrinaciones a las tumbas de los mártires en las catacumbas, que eran lugares muy venerados. Se preocupó de que el Evangelio se proclamara en la lengua que la gente entendía, el latín de la época, claro. Que llegara el mensaje. Y animó al clero a una predicación sencilla, centrada en el mensaje de salvación y, sobre todo, coherente con la propia vida del predicador. Hay una frase que se le atribuye en una carta a los culas de Roma que resume esto genial. La fe no se impone con la fuerza del argumento, sino con la dulzura del ejemplo. Qué importante eso, ¿eh? El ejemplo. Eso implica también un cuidado especial por el clero y los religiosos, supongo. Sí,
Continuó la labor de su hermano protegiendo los monasterios. Fomentó especialmente la observancia de la regla benedictina, que promovía ese equilibrio entre oración y trabajo. Ora et labora. Eso es. Y también se aseguró de que los bienes de la Iglesia se usaran de verdad para ayudar a los pobres y necesitados, algo fundamental en tiempos de escasez. La caridad práctica. Y un aspecto muy suyo fue fomentar el culto a los santos y mártires. Incluso organizó el traslado solemne de muchísimas reliquias desde catacumbas exteriores que estaban más expuestas a profanaciones o saqueos lombardos. Ah, para protegerlas. Exacto, las llevó al interior de iglesias dentro de la ciudad. Restauró templos importantes como la iglesia de San Silvestre in Capite para albergar estas reliquias y convertirlos en centros de devoción. ¿Con qué objetivo? Pues muy claro, ofrecer a la gente modelos cercanos de fidelidad heroica a Cristo, ejemplos de fe vivida hasta el final. Todo esto dibuja un estilo de liderazgo muy particular, como decías antes, manso, pero firme, ¿no? Exacto. Las fuentes hablan de una misericordia prudente. Gobernaba con mansedumbre, pero aclaran que no era debilidad, ¿eh? Era una mansedumbre que era fortaleza del espíritu. Buscaba siempre el equilibrio entre defender la verdad doctrinal, ahí era inflexible, y la compasión pastoral. Se dice que corregía con ternura, que tomaba las decisiones importantes después de largos ratos de oración. Suena a un enfoque muy paternal, casi familiar. Totalmente. Hay otra cita que se conserva de una carta a los diáconos de Letrán que es muy reveladora de esta actitud. Dice, «El Papa no tiene enemigos, solo hijos que aún no han comprendido la verdad». ¿Qué mentalidad? Esta perspectiva lo convertía en un mediador incansable. Prefería persuadir con el ejemplo y el diálogo antes que imponer por autoridad. Encarna muy bien ese ideal clásico de la sapiencia caritatis, la sabiduría que nace de la caridad, y que une prudencia en la gestión, humildad personal y una paciencia enorme en el gobierno pastoral. Un liderazgo muy evangélico, vamos. Recapitulando un poco este recorrido por el pontificado de San Paulo I, que murió en el 767 y lo enterraron junto a su hermano Esteban II en San Paulo Extramuros. Así es. Queda claro que, aunque quizá tenga un perfil menos llamativo que otros papas, su legado fue profundo, duradero. Si tuviéramos que sacar las claves de su pontificado de estas fuentes, yo diría que son 3. A ver. Primero, consolidó la independencia espiritual de Roma. Una vez que su hermano consiguió cierta autonomía política, él se aseguró de que la orientación de la Iglesia fuera claramente evangélica y pastoral. De acuerdo. Segundo, su defensa teológica de las imágenes sagradas fue crucial. No solo aguantó la presión imperial, sino que articuló los argumentos que prepararon el terreno para la solución ortodoxa de Nicea II. Fundamental, sí. Y tercero, ofreció un testimonio muy necesario del liderazgo misericordioso y prudente. Demostró que la firmeza en la fe no está reñida con la ternura pastoral. Hay una descripción suya que me parece muy gráfica. Roca por la fe, pero corazón por la misericordia. Una síntesis excelente, la verdad. Y quizás para terminar podríamos dejar una reflexión que estos textos del siglo VIII nos lanzan hoy, ¿no? Adelante. Vivimos en una cultura hipervisual, ¿verdad? Saturada de imágenes por todas partes. Pero a menudo parece desconectada de lo trascendente, de lo sagrado. Sí, es una paradoja. Entonces, en este contexto, ¿qué vigencia puede tener esa defensa apasionada que hizo Paulo I de la visibilidad de la fe? Su esfuerzo por distinguir entre venerar legítimamente y adorar idolátricamente. Su visión de la imagen, del símbolo e incluso de la belleza artística como caminos que pueden llevar a Dios, como ese evangelio visible. Plantea preguntas muy actuales, sí. Claro, ¿cómo puede la fe hoy hacerse tangible? Encontrar expresiones sensibles que conecten con la experiencia humana profunda, sin caer ni en la idolatría superficial ni en una abstracción que no dice nada. ¿Cómo revelar hoy, como él buscaba, la cercanía de ese Dios que, precisamente, se hizo visible en la Encarnación? Es fascinante, la verdad, ver cómo un debate de hace más de 12 siglos puede seguir interpelándonos hoy sobre la imagen, el símbolo y el lugar de lo sagrado en nuestro mundo. Pues sí, da que pensar. Mucho.